compartir con ustedes un pasaje y hacer un brevísimo comentario sobre ese pasaje. Como siempre decimos, necesitamos una palabra sobre la cual se pare nuestra fe. Y esperamos que esta palabra que voy a leer ahora sea la palabra sobre la cual puedas pararte esta noche para pedir lo que necesites pedir, ¿sí? San Juan capítulo 2, San Juan, el Evangelio de Juan capítulo 2. Hay una historia muy conocida allí, que creo que la mayoría de nosotros tiene que haber escuchado, aunque sea una referencia de este pasaje, y que todos conocemos muy bien, y tiene que ver con las bodas de Caná, ¿sí? Es el primer milagro que Jesús hace en su vida ministerial. Así que bueno, vamos a leer esto. Juan capítulo 2, desde el versículo 1 en adelante, dice que al tercer día se celebraron unas bodas en Caná de Galilea. Y allí estaba la madre de Jesús. También Jesús y sus discípulos fueron invitados a la boda. Cuando se terminó el vino, la madre de Jesús le dijo: «Ya no tienen vino». Jesús le dijo: «¿Qué tienes conmigo, mujer? Mi hora aún no ha llegado». Pero su madre dijo a los que servían: «Hagan todo lo que él les diga». En ese lugar había 6 tinajas de piedra para agua, como las que usan los judíos para el rito de la purificación, cada una con capacidad de más de 50 litros. Jesús le dijo: «Llenen de agua esas tinajas». Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: «Ahora saquen lo que está allí y llévenselo al catador». Y se lo llevaron. El catador probó el agua hecha vino sin que él supiera de dónde era, aunque sí lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. Entonces llamó al esposo y le dijo: «Todo el mundo sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces sirve el menos bueno. Pero tú has reservado el buen vino hasta ahora». Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Al escuchar esta historia quizás se te cruza por la mente un pensamiento como este, ¿no? Con todas las necesidades que tengo, la verdad que lo que menos necesito es pensar en cómo cambiar agua en vino, ¿sí? Probablemente vos que me estás viendo del otro lado estarás pensando: bueno, la verdad que no estoy para vino, no estoy para fiesta, no estoy para nada, mi ánimo está por el piso, mi situación es muy problemática. ¿Qué me importa un milagro sobre transformar agua en vino? Pero por favor, quiero que te quedes ahí unos minutos más y entiendas esto, que detrás de esta historia no solo hay agua, vino o fiesta, sino que hay una tremenda enseñanza acerca de Jesús y de cómo Él quiere obrar en tu vida hoy. En aquel tiempo, en la antigua Palestina, quedarse sin vino, en una fiesta sobre todo, era realmente un asunto vergonzoso, era muy vergonzoso, era una vergüenza pública, ¿no? Bueno, quizás, supongo, hoy debe ser igual, ¿no? Quizás no tiene que ver con el vino, pero sí tiene que ver, no sé, con la bebida, tiene que ver con la comida, ¿no? Todos hemos estado y hemos incluso organizado alguna fiesta y tenemos historias para contar de algo que faltó, algo que se quemó, ¿no? Algo que nunca llegó, ¿sí? Bueno, en aquel tiempo era realmente muy vergonzoso que en medio de una fiesta, que además eran fiestas largas, ¿sí?, se quedaran sin vino. El vino no era tal como hoy lo servimos en nuestra mesa, sino que era un vino muy suavizado, prácticamente sin alcohol, ¿no? ¿Por qué? Porque era una tierra donde el agua escaseaba, así que el vino prácticamente reemplazaba el agua. Entonces, insisto, para aquella gente quedarse sin vino en medio de una fiesta era una situación muy vergonzosa. Y esta es la gran enseñanza. Porque Jesús nos está mostrando que Él es capaz de transformar cualquier situación vergonzosa de nuestra vida. Quizás vos que nos estás viendo del otro lado puedas en este momento darte cuenta de lo que estamos tratando de compartirte, y quizás tengas algo que te avergüence.
quizás es una enfermedad lo que te avergüenza, quizás es la situación económica que te avergüenza, quizás es una relación que te avergüenza, ya no querés que nadie te pregunte sobre esa relación, no querés saber nada de eso, te cuesta quizás hasta salir a la calle, bueno, más allá de lo que hoy estamos viviendo, ¿no? Pero quizás ya venís arrastrando esto desde hace mucho tiempo y ya antes de que empiece la cuarentena te costaba salir a la calle porque no querías que nadie te pregunte sobre tal o cual cosa. Una situación que te avergonzaba. Esta historia la estamos compartiendo hoy para que vos puedas entender que Cristo viene a transformar cualquier situación vergonzosa en una situación de gozo, porque además el vino en toda la Biblia es símbolo de gozo, ¿sí? No tiene nada que ver con aquellos que pasado de copa se ponen ya demasiado gozosos, sino que tiene que ver simplemente con un simbolismo. Para ellos el vino simbolizaba vida, simbolizaba gozo, disfrutar la vida, sí, es decir, lejos de todo tipo de borrachera o una cosa así, sino que realmente ellos consideraban que el vino era un símbolo del gozo. Y esta historia entonces está aquí para hacernos entender que Jesús no solamente se encarga de multiplicar el pan y los peces, como lo vimos hace un par de miércoles atrás, no solamente se encarga de darle vista a los ciegos, como vimos el miércoles pasado, si te perdiste estos mensajes están en el canal de YouTube, sino que Jesús también se encarga de convertir tu situación vergonzosa en una situación de gozo. Y gozo además, como decía Marina recién, que dura para siempre, un gozo verdadero. Jesús mismo dijo en Juan capítulo 10 que Él vino a traer vida y vida en abundancia. Bien, ese es el símbolo, Esa es la explicación, ¿sí? Jesús vino a eso, a quitarte aquello que te molesta y cambiarlo por gozo. Yo creo que en el centro de esta historia que les acabo de leer, como si fuese una bisagra, ¿no? En medio de esta historia están las palabras de María. Y creo que ahí está el gran secreto de este mensaje. María, que era la madre de Jesús, que tampoco sabemos bien por qué estaba ahí, quizás era la jefa de la cocina, no sabemos, pero María, la madre de Jesús, le dice algo importante a los siervos, a los criados, a los que estaban sirviendo ahí, ¿no? Ella le dice, hagan todo lo que les diga, ¿sí? Hagan todo lo que les diga. Grábense esta frase, quizás sea la más importante de todo el pasaje. Hagan todo lo que les diga, porque en esa frase hay mucho más que una simple orden. Insisto, quizá María era la jefa de cocina, pero en aquel tiempo se acostumbraba a que los que servían la mesa podían ser familiares, amigos, así que probablemente ella no estaba ahí para dar órdenes, pero sí para ordenar la cosa, acomodar, ¿no? Lo que tiene que ver con el servicio. Así que hay mucho más que una orden detrás de esa frase. Hay como un llamado de atención, ¿sí? Hay como un llamado de atención en esa frase, hagan todo lo que les diga. Es un llamado de atención aún para nosotros hoy, porque es un llamado de atención que desvía nuestra mirada de lo que nos preocupa, de lo que nos avergüenza. Bueno, los que estaban sirviendo la mesa sabían lo que estaba pasando, ¿sí? Ellos sabían que se habían quedado sin vino. Entonces, su centro de atención era, obviamente, la falta de vino, ¿sí? Pero María, al decirles, hagan todo lo que Jesús les diga, está tratando de quitar su atención de lo que falta, de lo que preocupa, de lo que avergüenza. Y está intentando que pongan su mirada en aquel que puede suplir lo que falta, en aquel que puede transformar lo que avergüenza. Esa es la enseñanza para nosotros en esta noche, ¿sí? Nosotros queremos desde aquí también decirles lo mismo, hagan todo lo que Jesús diga, pero mucho más allá de una orden, tratando de sugerirles que quiten su mirada de aquello que les preocupa y pongan su mirada en aquel que puede solucionar lo que les preocupa. Ese es el centro de esta historia. Quizá te puede pasar como a estos sirvientes de lo que leímos, de este relato, ¿no? Porque a lo mejor, bueno, puede sorprenderte que un desconocido, para ellos Jesús era un desconocido, todavía no había aparecido en escena para cumplir con su ministerio. Y a vos también te puede parecer quizás sorprendente que alguien que no conozcas te empiece a dar órdenes y sos
de aquellos que se están conectando por primera, segunda vez, recién están entrando en contacto con el mensaje evangelístico que nosotros transmitimos, ¿sí? Probablemente te llame la atención, hasta quizás te moleste un poco que un extraño venga a darte una orden acerca de cómo acomodar tu vida. Es más, cuando Jesús empieza a soltar algunas órdenes, puede sonar un poco absurdo, como a veces un poco ridículo y quizás, según tu forma de pensar, demasiado conservador. Pero ahí está el meollo del asunto, ¿sí? Y en la obediencia, como vamos a ver ahora, vino la respuesta, ¿sí? Para ellos, obviamente, resultó muy extraño que, frente a la necesidad de vino, Jesús les haga llenar esas tinajas de agua, ¿sí? Parece absurdo, quizás hubiese resultado un poco más comprensible la orden si Jesús le hubiese dicho: ya vengo, voy hasta el almacén de la esquina, traigo un cajón de vino y ya lo solucionamos. Pero Jesús no dijo eso. Jesús dijo: pongan agua en esas tinajas, que además eran tinajas que no tenían nada que ver con la fiesta. El relato lo aclara, esas tinajas estaban ahí porque ellos tenían rituales muy estrictos, ¿sí? Y no comenzaban ninguna fiesta si primero no se lavaban muchas veces las manos. Esas tinajas habían sido usadas para eso. Eran como las tinajas de la purificación, ¿sí? Las tinajas del ritual. Entonces, al soltar esta frase, la madre de Jesús, María, les está enseñando el secreto de la felicidad, de la alegría, del gozo. Ser obedientes. Ese es el gran secreto, ¿sí? Obedecer las palabras de Jesús. Cuando nosotros seguimos leyendo, empezamos de esta manera, ¿no? Con esta comprensión de por medio, empezamos a darnos cuenta de esas otras enseñanzas que están detrás. Por ejemplo, que Jesús y lo que Jesús hace por vos y por mí es muy superior a cualquier ritual, ¿sí? Jesús llenó esas tinajas de agua, o hizo llenar esas tinajas de agua, para demostrar que las tinajas de la religión, de la tradición, estaban hasta arriba, que ya no daban para más, ¿sí? Que no estaban dando respuesta a la gente. De hecho, se lo quería hacer entender a ellos, que la religión había llegado hasta un punto y más que eso no se podía hacer. Pero Jesús viene a transformar aquello que ya existía en algo que realmente les iba a dar vida a ellos. Por eso digo que esta historia está llena de enseñanzas. Y termino. Quizá tu vida está tan llena, como estas tinajas, de pruebas que hiciste, intentos uno detrás de otro, de modificar esa situación que tanto te preocupa. Pero como estas tinajas, ya no das para más. Esta noche venimos aquí con este mensaje, a decirte que Jesús viene a transformar todo eso que tenés ahí adentro, que es una pesada carga. Imagínense, esas tinajas pesaban más de, bueno, dice que entraba más de 50 litros en cada una, así que eran bien pesadas, ¿no es cierto? ¿Sí? Bueno, quizá tu vida se siente así, tremendamente pesada, te cuesta andar, te cuesta moverte, te cuesta vivir. Jesús viene esta noche a decirte que toda esa carga que está en tu corazón, Él la puede transformar en experiencias de gozo, experiencias de vida abundante. Y fíjense cómo termina el texto. El texto dice que esta fue la primera de las señales. Dice el texto que esto fue principio de señales. Porque claro, a partir de aquí Jesús ya empieza a hacer señales y milagros y prodigios todo el tiempo. Pero esta es la primera. Este es el principio de las señales, dice el evangelista Juan. Dos cosas que quiero remarcar de eso. Primero, que la señal, obviamente, señala, ¿sí? Y está señalando a Jesús, te está señalando a vos y a mí a quién y en quién deberíamos creer, ¿sí? Por eso espero que prestes mucha atención a esta señal. No es la señal lo que importa, no es la señal lo que importa es a quién está señalando. Te está mostrando a alguien que tiene poder de transformar lo que tenés dentro tuyo en experiencias de gozo, de felicidad, de vida. Y además, recalco eso otra vez, es solo el principio, la segunda cosa que te quiero decir, solo el principio, ¿sí?
porque a partir de que digas, creo en Jesucristo, a partir de ahí se desencadenan innumerable cantidad de señales, milagros, prodigios. Bueno, nosotros lo experimentamos todo el tiempo y aún en nuestras transmisiones, sobre todo la de los domingos, estamos siempre contando algún milagro, algo que el Señor hizo y sigue haciendo hasta el día de hoy en la vida de aquellos que han creído en Él. Así que te animo esta noche a que creas en Jesús, ¿sí? No importa la señal, ¿sí? Aún fíjense que hay detalles en la historia que nunca supimos y nunca sabremos, ¿sí? Por ejemplo, quién se casaba, quién era el novio, quién era la novia, qué hacía María en ese lugar, eran familiares, eran amigos. Son detalles que no importan porque lo único que importa es que Jesús puede transformar tu vida en una vida gozosa y abundante. Déjenme, antes de terminar y ponernos a orar ya mismo, que también le dé una palabra a aquellos que son iglesia, aquellos que ya hace tiempo han creído en Jesús, porque en esta historia también hay un mensaje muy particular para nosotros. María representa la iglesia en esta historia. María es un tipo de la iglesia y así como María, nosotros tenemos que estar dispuestos a presentarle a Jesús a la gente con necesidad, ¿sí? Esa noche, en aquella fiesta, los sirvientes, aún el novio, que nunca se enteró, pero toda esa gente tenía necesidad y María le presentó a esa gente con necesidad a Jesús. Iglesia, tenemos que presentar a Jesús a la gente con necesidad, ¿sí? Por eso es que esta semana estamos ayunando, como dijo Marina al principio de la transmisión. Esta semana la tomamos para ayunar como iglesia, justamente para, entre las cosas que pedimos, pedir esta también, que la iglesia es una iglesia valiente, que nunca deje de presentar a Jesús a toda aquella gente necesitada. Y la segunda cosa que les quiero decir como iglesia, tenemos que presentarle a la gente a Jesús, es decir, al revés. Animarnos a ir a la gente y decirle, mirá, tengo algo para contarte, tengo algo que quiero compartirte, quiero que me acompañes, aunque sea desde tu casa, a ver estas transmisiones, ¿sí? Así que a Jesús le hablamos de la gente, por eso ayunamos, y a la gente le hablamos de Jesús. Doble enseñanza para los que somos iglesia también en esta historia.